Bueno, acabamos de cantar una canción que viene a ser una confesión general, ¿no? Creo en Jesús como el Señor. Acabamos de cantarlo. En Jesús como el Señor. ¿Por qué digo esto? Porque ahora lo sacaré, ¿eh? Ahora volverá esto a aparecer. Bueno, pues andamos con el cuarto capítulo de la segunda carta a los de Corinto, a los corintios. ¿Cuántas cartas escribió Pablo a los de Corinto? 2 por 2, 4. 4 cartas que se sepan. La primera, que ya la pasamos, antes de la primera hubo una carta que se conoce como la de la advertencia o de aviso. Después estuvo la primera, conocemos y la tenemos dentro de la Escritura, y entre la primera y la segunda hay otra, que se llama carta severa, esa fue dura. No hay constancia de ella, se sospecha que algunos capítulos de 2 de Corintios formaban parte de aquella carta. Total 4. Váyatela, la iglesia de Corinto, la tarea que le dio a Pablo. No tenemos constancia de que en ninguna otra congregación hubiese habido tanto intercambio ahí de cartas y de tanta insistencia y demás. ¿Y esto por qué? Ya hemos ido viendo a lo largo de la primera carta, en parte de la segunda, pues que había ciertas circunstancias un poco complicadas, un poquito complicadas. Recordad un par de cositas. La primera, porque la voy a necesitar ahora en la exposición. La primera, ¿a quién va dirigida esta carta? Bueno, pues en capítulo 1 y el versículo 8 nos dice que va dirigida a los hermanos. A los hermanos. No va dirigida a una autoridad, no va dirigida a alguien extraño, sino a sus hermanos de Corinto. Esto lo tenemos que tener claro, ¿vale? Son 13 los capítulos que tenemos en esta segunda carta, 13. Pues más de la mitad, Pablo hace una especie de autodefensa de su apostolado. De hecho, 3, 4 de estos capítulos comienzan porque tal. Es como dando explicaciones, ¿de acuerdo? Entonces a Pablo se le va mucha fuerza, mucho esfuerzo, mucho tiempo en dar testimonio, dar explicaciones acerca de ese apostolado que está llevando a cabo. Realmente el capítulo 4, en el que estamos hoy, viene a ser una continuación muy clara del capítulo 3. Básicamente en el capítulo 3, que nos compartía nuestro hermano Juan la semana pasada, o la anterior, se nos hablaba de la vigencia de un pacto nuevo en la sangre de Cristo Jesús, que venía a mejorar ese pacto antiguo. Esta mañana también Efraín ha estado haciendo referencia a esto, ¿vale? Este es el punto de partida, Pablo insiste en la superioridad del nuevo pacto frente al anterior, ¿vale? Recuerdo que nuestro hermano Juan Barrera hacía referencia a esto y nos remitía al capítulo 10 de Hebreos. Pues hoy vamos a leer algo del capítulo 10 de Hebreos. Edra, no sé si está eso por ahí, ¿vale? Son los versículos 16 y 17. ¿Es que he dicho? ¿Edra? Uy. Bueno. Edson. Perdona. Bueno, estamos aquí con estos dos versículos que dicen lo siguiente. El autor de Hebreo dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Esto viene a ser una recopilación del Antiguo Testamento. Dice el Señor: pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Epson. A ver si tenemos ahí Edras, perdón. Uy, se acordaba esa. Tenemos Hebreos 8. Hay otros dos versículos que quería compartir con ustedes. En Hebreos 8, los versículos 6 y el versículo 13, dice así: pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo. Se está refiriendo al Señor, a Jesús. ¿Por qué? Porque es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas.
y si tuviésemos por ahí el versículo 13 sería ya estupendo. Gracias. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Bien, este es el punto de partida del día de hoy, porque realmente el capítulo 4 yo creo que podía estar perfectamente a continuación del tercero, pero sin esta separación de ser el cuarto, simplemente continuación del tercero y ya está. Bueno, vamos a poner aquí otro versículo que es el primero de hoy. El primer versículo de hoy, del capítulo 4, tenemos que dice, Pablo empieza así, por lo cual, o sea, después de haber hablado de esa vigencia del nuevo pacto, de un mejor pacto, etcétera, etcétera, dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia de Dios que hemos recibido, no desmayamos. ¿A qué se refiere Pablo con esto? Teniendo nosotros este ministerio. ¿A qué ministerio se refiere Pablo cuando pone este versículo, cuando pone estas palabras? ¿A qué se está refiriendo? Bueno, Pablo se está dirigiendo, hemos quedado, a los hermanos de Corinto, y le dice, mira, nosotros tenemos este ministerio. La pregunta es, ¿cuál es el ministerio que tiene Pablo con los de Corinto? Lo tenemos, no hace falta que se ponga, en el versículo 6 del capítulo 3 de esta segunda carta, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahí lo que nos dice, yo os lo leo así rápidamente, el versículo 6 del capítulo 3, dice, por el cual, asimismo, refiriéndose a Jesús, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. A ver, ¿cuál era el ministerio de Pablo en esta congregación? El ministerio de Pablo viene a ser el quitar ese velo que le impedía a esos hermanos darse cuenta de que el nuevo pacto en la sangre de Cristo era el nuevo pacto que venía a mejorar el antiguo. Fijaros lo que nos dice en este capítulo 3, en el versículo 14, dice así, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Ministerio de Pablo, ¿cuál es? Quitar ese velo que impedía ver a esos hermanos de Corinto la vigencia de un nuevo pacto. ¿De acuerdo? Este es el ministerio de Saulo de Tarso allí en Corinto. Muy bien. ¿Y qué aporta este capítulo? ¿Qué es lo que nos aporta? Vamos a leer el versículo 1 y el 16. El 1 ya hemos hecho antes referencia, que lo tenemos ahí. El 1 y el 16. Bueno, el 1 decía, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Si nos vamos al 16, dice, por tanto, otra vez, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Aquí hay algo que a mí me llamó la atención. Cuando uno le toca la predicación, va rumiando la palabra con días de antelación, etcétera, y me llamó mucho la atención esto. No desmayamos. Estamos ahí, luchando, constante, en una batalla que parece que es interminable. Y yo me preguntaba, ¿por qué? Si la misión de Pablo era hacerle ver a los hermanos que el nuevo pacto en la sangre de Cristo era mejor que el anterior, tenía más ventaja que el anterior, entre ellas esa promesa del Espíritu Santo, por ejemplo, ¿por qué les costaba tanto trabajo a los hermanos de Corinto aceptar esa idea? ¿Por qué motivo? Porque Pablo es muy insistente, pero no solamente en esta carta, también vemos ahí en Hebreo cuando dice, no es de Pablo, que sepamos, pero se insiste a lo largo de la palabra, hay que ser consistente, hay que ser perseverante, hay que continuar, corramos con paciencia la carrera de la fe, eso se nos recuerda en Hebreos.
¿Por qué tanta perseverancia? ¿Por qué era tan complicado? Si nos vamos a los versículos 3 y 4, ¿qué nos dice la palabra? Nos dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden están encubiertos, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué podemos interpretar aquí? A ver, los incrédulos, estas personas, ¿quiénes son? Las personas que no creen en Dios, que no creen en Jesús, que no creen, ¿vale? Y bueno, vale, parece como que Satanás, el adversario, el Dios de este siglo, como que está embotando el entendimiento de los que no quieren acercarse a la palabra. Pero yo digo, ¿esta carta a quién va dirigida? Hemos quedado que va dirigida a los hermanos de la iglesia de Corinto. Entonces yo entiendo que la lucha que tenía Pablo era hacerles ver a estos hermanos en la fe la vigencia del nuevo pacto. ¿Y qué ocurría? Que el adversario, Satanás, era capaz de embotar, de entorpecer el entendimiento de ese mensaje. Pero mira por dónde, si leemos en el versículo 2, Pablo presenta el antídoto frente a este adversario que está embotando, que está de alguna manera siendo una barrera para comprender todo esto. Y nos dice: antes bien, hemos renunciado a lo oculto, a lo vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Aquí Pablo, ante esta manipulación que podía ser del adversario, de Satanás, presenta cuál es el antídoto. ¿Qué es lo que estaban haciendo ellos? Pues andar de esta manera, renunciar a lo oculto, a lo oscuro, a lo que está ahí en penumbra, a lo vergonzoso, no andando con astucia, no andando, por supuesto, manipulando la palabra de Dios. Es el antídoto que presenta Pablo en este escrito, y siempre con manifestación de la verdad. Esto no siempre había ocurrido entre las autoridades religiosas. La palabra se había manipulado, sabíamos de los intereses, aquellos fariseos, aquellos escribas, todos aquellos que intentaban manipular la palabra, de poner mandamientos nuevos, mandamientos de hombre en su propio beneficio. Pues Pablo insiste, manifestación de la verdad. Jesús, que dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, en Juan 14, 6, y nadie viene al Padre sino por mí. Todo gira ahora, y es lo que Pablo está queriendo llevar y terminar de convencer, que todo gira en torno a Jesús. Todo gira en torno a Jesús. En el versículo 4 del día de hoy, no hace falta que se ponga, Pablo recuerda que Jesús es la imagen del Dios vivo. Cristo es la clave de todo, porque incorpora a aquellos que confían en su sacrificio, lo incorpora al pueblo de Dios, la salvación del alma, y además capacita para el cumplimiento de los mandamientos por ese ayudador que es el Espíritu Santo. Hay un versículo que me encanta, y está en el capítulo siguiente, en el capítulo 5, hablando de Cristo también, porque aquel que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Todo pasa por Cristo, la sangre de Cristo. Esa sangre es la que se fundamenta el nuevo pacto. Pero ¿qué ocurre, familia? Vamos a ver. Quitar la venda de los ojos, cuando una persona lleva ya un tiempo en una creencia o en unos hábitos, quitar la venda es muy complicado, es difícil. ¿Cuántas veces hemos dicho a alguien: quítate la venda de los ojos, no te estás dando cuenta? Es difícil, no es una cosa sencilla. Cuando estamos en una creencia, en unos hábitos, en unas costumbres, intereses particulares, y esa es la venda de la que Pablo habla. Quitaos esa venda,
todo es hecho nuevo en Cristo. Claro, si pensamos en los no convertidos en Cristo, pues tienen ahí una venda que, bueno, ¿de quién me estás hablando? Es una cosa que no termino de entender, ¿no? Y ahí por circunstancias, pues como que no se acercan. Pero, ¿y el velo entre los hermanos? Que es lo que yo entiendo a quién se está dirigiendo Pablo. Pablo se está dirigiendo a los hermanos. ¿Entre los hermanos también está puesto ese velo? Yo le estaba, ya ahí empecé, ya me empieza el agobio. Vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Que entre los hermanos también hay velos puestos? ¿Hay velo? Puede haber velos puestos. ¿Cuántas veces hemos comentado ese evangelio de la gracia? Donde ya está, Dios es muy bueno y Dios me va a perdonar y ya está, mis tropiezos, mis esto, yo sigo viviendo más o menos como pueda y el Señor, como es muy bueno, me va a perdonar y tal. Mirad, nosotros cuando hemos viajado por ahí por el norte, nos ha gustado siempre visitar iglesias. Y con mi mujer hablo en una de ellas, en Burgos concretamente, donde el anciano nos decía así: hermano, no hay que pedirle perdón al Señor. Bueno, ¿y por qué? Porque Él ya sabe cuáles son nuestros pecados. Vamos a ver, ¿cómo encajo esto? ¿Que yo no tenga que pedirle perdón al Señor? No, tú no tienes que pedirle perdón al Señor, porque el Señor conoce tus pecados. Pero vamos a ver, hemos cantado antes: creo que Jesús es el Señor. ¿Eso qué significa? Mire usted, que es el que manda. Y si hay alguien que manda, no hago lo que me da la gana, sino tengo que someterme a ese que manda. Porque creo, como hemos cantado, que Jesús es el Señor. ¿Hay o no hay vendas puestas en los ojos? Y como esas muchas cosas. Una pregunta: ¿quién dijo la carne para nada aprovecha? Todo lo que yo he hablado es espíritu y es verdad. ¿Quién dijo eso? Jesús, en Juan 6, capítulo largo, versículo 60 y tanto. Después de hablar de lo que era tomar el pan y el vino. Claro, que yo me voy de aquí, de que me está hablando este hombre. Claro, y luego Jesús dice: ustedes también, Pedro, tú también te vas a ir, me vas a dejar. La carne para nada aprovecha. Y utilizo esto porque quería compartir los 3 últimos versículos que tenemos en el día de hoy, que dice así. A ver si eso nos coloca, aquí está. Dice así los 3 últimos versículos: por tanto, no desmayamos, lo hemos leído antes. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y el último versículo dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, puesto que las cosas que se ven son temporales, son pasajeras, frugales, son chispazos que aparecen y desaparecen, pero las que no se ven son eternas. Físicamente no podemos renovarnos. Con alguna hermana lo compartí hace un rato. Hay que ver, si tengo problemas del ojo, qué bueno sería quitarme el ojo y ponerme otro. Me voy renovando poquito a poco. Que un riñón funciona mal, que un pie, ¿verdad, Alida? Adela, funciona mal. Me cojo y me cambio el pie, y otro nuevo. No puede ser. Lo físico, lo material, en este caso lo corporal, no lo puedo ir renovando de esta manera. Sin embargo, nos dice la palabra que lo espiritual sí. Es una clara diferencia entre lo físico y lo espiritual. Lo espiritual sí lo puedo ir renovando. Y además es curioso observar, escuchaba a un tío mío que falleció hace relativamente poco tiempo, ya muy cercano a los 100 años, y me decía: qué pena tener que morirse. Porque yo no, interiormente no me veo casi con 100 años, pero por fuera sí los tengo. La diferente velocidad a la que va lo físico y lo espiritual. Lo espiritual lo podemos ir renovando, cada día se nos dice. ¿Cómo lo podemos ir renovando? Con el espíritu que el Señor nos ha dado. Es clara la diferencia. Fijaros en el versículo 7 del capítulo de hoy, dice: tenemos un enorme tesoro escondido en vasos de barro
para que la excelencia del poder sea de Dios. ¿Cuál es ese tesoro? En vasos de barro, frágiles. Es Dios con nosotros, es el Espíritu viviendo con nosotros. Los vasos de barro, nuestro cuerpo se deteriora. ¿Y cuál es ese tesoro? Es sin duda el Espíritu Santo, que nos va renovando cada día. ¿Cuántos velos tenemos puestos, aún como cristianos? ¿Qué aspectos de mi vida cristiana tengo aún embotados, como le ocurría en la iglesia de Corinto? Quizás el adversario me pueda tener cegado alguna parcela del entendimiento. Bueno, acabamos de comentar lo efímero que es lo material, lo pasajero, frente a lo que permanece, lo espiritual, ¿eh? Y Pablo insiste en permanecer firmes, ¿eh? Y cuidado, que podemos estar siendo entorpecidos por el adversario. No con lo espiritual, para el que está en Cristo Jesús, pero sí en lo material, como le ocurrió, por ejemplo, a Job. ¿Qué le pasó a Job? ¿Satanás llegó a tocar en su parte más espiritual, en su parte más profunda? No. Lo que fue quitando cosas materiales, el exterior, ¿eh? Pero ahí permaneció firme. Ahí tenemos el ejemplo de Job. De hecho, también en el capítulo siguiente de esta segunda carta se nos dice, si andamos por fe y no por vista, ¿verdad? Aquí el adversario no tendrá lugar. Si andamos por fe y no por vista, que es lo que pasa, lo que desaparecerá, etcétera, etcétera. Cuando uno se tiene que preparar la palabra, está más sensible con todo. Está así como con la antena puesta. Y el otro día, que el fin de semana pasado, que estuvimos en Murcia, conociendo a la familia de Eliseo, llevábamos la radio puesta. Teníamos la radio puesta. Y había una tertulia que hasta cierto punto era interesante, donde se hablaba de que un autor, filósofo, un tal Bauman, polaco, ya falleció hace unos años, hablaba de la sociedad actual, de cómo es, características de la sociedad actual. Y hablaba de que esta época tiene una serie de características, de rasgos, y le daba hasta una terminología. Estamos en la época fluida. Estamos también se le llama la sociedad líquida. La sociedad líquida. Como que, oye, lo que hoy vale, mañana no. Estamos en un tiempo de continua transformación. Hay que adaptarse continuamente. Y además rápidamente. Si no te quedas atrás, de manera instantánea. Todo es muy frágil. Todo es inconsistente, todo es pasajero, todo es una situación con estructuras sociales, con relaciones personales, incluso la propia identidad es temporal. Yo me considero hombre, Pablo, pero cuidado, que alguno te dice, espérate que puedes cambiar. Es más, mitad hombre y mitad otra cosa, una parte de tu cuerpo, de verdad que es que son una serie de cosas. Y se hablaba de relaciones personales, de matrimonio, de personas que se casaban consigo mismas, personas a las que se les celebraba una boda, pero no había una pareja. Esto ya es, uno se casaba consigo mismo. De verdad que esto es un barullo que lleva a ¿qué? Lleva a incertidumbre, lleva a inseguridad, lleva a estrés, lleva a no tener nada seguro. Hermanos, y pensando en aquello, digo, hay que ver el contraste con la palabra. En la palabra se nos dice permanecer firme, no desmayar, ser constante, luchar. Y aquí, en la sociedad que nos ha tocado vivir, todo lo contrario. No, ¿de qué me estás hablando? Lo que hoy vale, mañana no.
Todo es pasajero, todo es susceptible. Yo hasta ahora vivía en una creencia de que vivíamos en la época de una dictadura, que es el relativismo. Todo es relativo. Pero es que el relativismo ya se ha superado por esta sociedad líquida. O sea, que todo fluye, todo va, todo viene y nada hay consistente. Qué contraste frente a la palabra, a lo inmutable, a lo que no cambia. En los versículos 8 y 9, y voy aterrizando, por recordar un aspecto también de la palabra, se nos dice, Pablo en toda esta batalla, dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Aquí vemos cómo el Señor puede someter a pruebas hasta el punto en el que uno pueda soportar. Y acabo. Versículo 14, Edson, por favor. Para permanecer firme y ser constantes en algo hay una cosa que es absolutamente fundamental y es estar motivado. ¿Por qué tengo yo que permanecer firme en esta idea? ¿Por qué tengo que permanecer constante en esta tarea? ¿Por qué? Tienes que estar muy motivado y tener las ideas muy claras. Es algo que ayuda. Aquí tenemos la clave que en la vida cristiana podemos tener siempre presente, la mesita de noche en un papelito, allí acostarnos, leerlo una y otra vez, porque se nos dice, el versículo 7, por favor. No, perdona, está bien. Versículo 14 que nos dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Seremos resucitados con el Señor. ¿Qué más hay? ¿Quién te garantiza esto? ¿Será o no será suficiente como para considerar lo que hemos cantado? Que Jesús es el Señor, que Jesús es mi Señor y el que manda en mi vida. Esos velos, esas vendas que tenemos por delante, cada uno que mire a ver cuál es, y sería bueno irlas quitando, aunque cueste trabajo, con la ayuda del Señor.